Queridos hermanos, gracias por estar juntos estudiando la Santa Biblia. Soy Dionis. Bendiciones desde Roma, Italia. Estamos estudiando en el Crisol con Cristo. Y mis hermanos, no se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org. Y mis hermanos, compartan con sus amigos, familiares o con las personas que necesitan saber acerca de la Santa Biblia. Hoy día vamos a estudiar Cristo en el Crisol y vamos a orar para estudiar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque eres muy bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque nos has hecho conocer tu palabra. Y ahora, Señor, queremos estudiar esa palabra. Queremos que tú nos bendigas con tu Espíritu Santo para que podamos entender tu santa palabra. Bendícenos a cada uno en todas nuestras necesidades y especialmente bendice a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria está en Mateo 27:46 y dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis queridos hermanos, en esta lección vamos a ver cómo Cristo estuvo en el Crisol desde su nacimiento. Cristo estuvo sufriendo por cada uno de nosotros. No lo merecía, pero lo hizo. Vamos a empezar con Mateo 2, 1 y 2. Miren lo que dice. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde estaba el rey de los judíos? ¿Dónde? Miren lo que dice Lucas 2:7. Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué lo acostó en un pesebre? ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Desde pequeñito, Cristo sufrió incomodidad. Estuvo en el Crisol. Pero una de las grandes verdades acerca de Cristo es que cuando Él nació y a través de toda su vida, las personas debían elegir. ¿Elegir qué? Elegir entre adorarle o no adorarle. Por ejemplo, miren lo que siguió aquí. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y hay, como dijimos, dos tipos de personas: los que le adoran y los que no le adoran. En este caso, Mateo 2, 10 y 11, miren lo que dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Una de las grandes cosas que una persona hace cuando se presenta a Jesús es adorarle. Y uno tiene que escoger.
Uno tiene que escoger porque hay personas que no deciden adorar, como este ejemplo, Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. 2 cosas importantes: o adoran a Jesús o lo rechazan. Y a veces cuando lo rechazan, actúan con fuerza, como en este caso. Mandó a matar todos los niños menores. Pero Dios cuida de sus hijos, y en este caso cuidó de Jesucristo. Miren lo que hizo antes, Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Huye a Egipto. Dios cuida de su hijo, y mis hermanos, Dios nos cuida a nosotros constantemente. Sí, Cristo desde pequeño estaba en el crisol, pero Dios el Padre cuidó de él, y cuidó de tal manera que el niño crecía. Miren lo que decía Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y la gracia de Dios era sobre Jesucristo. Estaba creciendo armoniosamente, estaba creciendo física, mental y espiritualmente, pero siempre siguiendo lo que la Biblia les había enseñado en ese entonces. Miren qué ejemplo nos muestra Lucas 2:22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Estaba cumpliendo lo que Dios le había presentado en su santa palabra, conocida en ese entonces. Oh, mis hermanos, entonces cuando Cristo en el comienzo estuvo en el crisol, Cristo creció bajo el cuidado de Dios. Pero ahí no terminó sus problemas, porque la profecía había dicho, Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él estuvo sufriendo toda su vida por cada uno de nosotros. La vida de Jesucristo fue en constante sufrimiento. Miren lo que dice Lucas 4:28 y 29. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Qué habían escuchado para que actúen de esta manera? Lo único que habían escuchado es lo que dice 4:21 y 22. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Qué había hecho Jesús para merecer
todo este problema. ¿Qué había hecho? Nada. Por el contrario, había hecho el bien. Todos estaban maravillados de las buenas cosas que hacía. Y como consecuencia, todos en la sinagoga se llenaron de ira contra Jesús. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero esa no fue la única oportunidad de sufrimiento. Miren lo que dice Juan 8, 58 y 59. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los que estaban escuchando a Jesús? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Qué pena, otra vez Jesús en el crisol con problemas y solamente predicando el Evangelio, solamente predicando lo que está en la santa palabra de Dios. Él estuvo en problemas porque Él estaba haciendo el bien, nada más que haciendo el bien. Y miren esta declaración penosa de Jesucristo, Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Cuántas veces he tratado de ayudarles, he tratado de predicarles, he tratado de demostrarles qué es lo que significa la verdadera religión, pero no quisiste, no quisiste. Entonces Cristo fue despreciado y desechado constantemente solamente por ayudarnos. Solamente por ayudarnos. Y miren esta declaración de Marcos 14:34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Que es el momento más intenso de los sufrimientos de Jesucristo antes de llegar a la cruz. Les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Por qué estaba su alma triste hasta la muerte? ¿Por qué? Miren lo que dice Mateo 26:39. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pase de mí esto que estoy sufriendo, esto que he venido a hacer, tomar el pecado de cada uno de nosotros. Miren cómo refleja esta expresión Marcos, en Marcos 14:36. Miren lo que dice: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Él conocía a su Padre y sabía que para Dios nada es imposible. Por eso declara: todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Aparta de mí, por favor, esta copa. Es muy grande el sufrimiento. Es muy intenso el sufrimiento. Estoy sufriendo hasta la muerte. Señor, por favor, si es posible, aparta de mí este sufrimiento. Imagínense, mis hermanos, el momento en que Jesús estaba diciendo eso. Miren cómo refleja lo mismo Lucas 22:42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Señor, si quieres, pasa de mí esta copa.
y ese su sufrimiento era intenso, tan intenso que miren lo que refleja Lucas 22, 43 al 44. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba sufriendo de esa manera? ¿Por qué estaba sufriendo intensamente? Lo único que estaba ocurriendo está reflejado en Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios mío, él decía, esta carga es muy pesada. Nuestros pecados eran muy, pero muy pesados para él. Muy pesados. Miren lo que dice la hermana de White. Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta: levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre campanero mío, dice Jehová de los ejércitos. Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. Estaba cargando el pecado de cada uno de nosotros. Y su pedido era: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero lo maravilloso de Jesús, lo grande de Jesús, se encuentra aquí. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Miren lo que dice aquí: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y Lucas dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, estoy sufriendo hasta la muerte, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a salvar a la humanidad. Voy a cumplir lo que he venido a hacer: salvarnos a nosotros, salvarte a ti y salvarme a mí. Entonces Cristo sufrió por cada uno de nosotros. Cristo no lo merecía, pero Él lo sufrió para salvarnos a nosotros. Miren lo que dice Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ocurrieron grandes cosas el momento de la muerte, de la crucifixión de Jesucristo. Hubo tinieblas, y esas tinieblas eran reales porque Lucas 23, 45 dice: y el sol se oscureció. El sol se oscureció en esos momentos, y la agonía de Jesucristo en la cruz está reflejado en este tiempo. Y desde la hora sexta hasta la hora novena, 3 horas de agonía intensa allí en la cruz. Miren lo que dice Mateo 27, 46.
Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al sufrir todo el peso de nuestros pecados, al ver que la oscuridad estaba reinando todo el ambiente, él sintió ese dolor del abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué pena. Qué pena para Jesús, pero qué alegría para nosotros, porque ese momento estaba dando por nosotros para darnos vida eterna. Mateo 27, 50 y 52 refleja de esta manera: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Oh, ese momento era un momento real, un momento que describía que el Cordero de Dios había sido sacrificado. Ese sacrificio que fue anunciado desde antes de la fundación del mundo, como refleja 2 Timoteo 1, 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sí, Dios tenía un plan para salvar al pecador, y allí en la cruz, ¿qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios? Miren lo que dice Hebreos 2, 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él allá en la cruz, que parecía una derrota, muerto el Hijo de Dios, triunfó, venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a quien, al diablo. Miren lo que dice la hermana de White: Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer, y con su último aliento exclamó: consumado es. La batalla había sido ganada, su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, Él está derrotado y nosotros podemos tener la vida eterna. Entonces Cristo venció en la cruz y nos salvó. Él nos salvó de las garras de Satanás. Y por eso Romanos 5, 1 al 4 dice: justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, porque aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y le decimos: Señor, yo creo en lo que has hecho, yo creo en tu sacrificio. Justificados por la fe, ahora que tenemos
paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de que de la gloria de Dios. Y luego que, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Si vamos a sufrir como Cristo, vamos a sufrir y nos vamos a gloriar. Miren lo que dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Si vamos a sufrir el crisol, vamos a sufrir juntamente con Cristo. Segunda Timoteo 3:12 refleja de esta manera: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Padecerán qué cosa? Persecución. Y si nosotros sufrimos por Cristo, y si nosotros sufrimos por ser cristianos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Miren lo que continúa Romanos 5:1-4, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Qué clase de esperanza? Miren lo que dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna. Esa esperanza, esa es nuestra esperanza, la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Oh, mis queridos hermanos, si nosotros vamos a participar de los sufrimientos de Cristo, tenemos que fortalecernos. ¿Por qué? Porque eso nos da esperanza, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios ha prometido, y lo va a cumplir. Mis queridos hermanos, Cristo sufrió por nosotros para darnos vida eterna. Lo único que Él nos dice es: venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo les voy a hacer descansar. Si tenemos problemas, vayamos a Cristo. Si estamos en el crisol, vayamos a Cristo. Si tenemos un peso de pecado que nos está agobiando, vayamos a Cristo. Si algo nos ocurre, vayamos a Cristo. Él está listo para ayudarnos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos.